Quiero agradecer a mis amigos del Museo de la Ex Hacienda del Saus, en el estado de Chihuahua, la invitación para participar en esas actividades mediante las cuales el museo, que conozco desde su fundación, tuve la oportunidad de trabajar desde ese momento, eh, pues pretende, en medio de esta crisis, de este retiro forzado al que nos vemos obligados todos por la pandemia del coronavirus, pues seguir manteniendo la actividad dentro de las posibilidades. Y una de ellas pues son las comunicaciones electrónicas y esta posibilidad de incluso la transmisión a través de videos como este que en estos momentos estamos realizando. Voy a platicarles un poco sintéticamente sobre la vida de un personaje de los Apaches, de un caudillo, al único que quizá los mexicanos le reconocieron el título de general, le llamaban general de los Apaches. Se trata de Juan José Compá, quien vivió por allá entre 1790 y tantos hasta 1837, en que fue asesinado. Antes de entrar un poco más en detalle sobre la vida de este personaje, déjenme contextualizar, poner en el contexto histórico esta breve cápsula biográfica. Las guerras indias o las guerras apaches en México, o en lo que hoy es México, pues pasan por tres etapas. Una, la colonial, que dura más o menos de 1850 por ahí hasta 1810. En ese año se llevan a cabo una serie de tratados de paz con un grupo amplio de jefes apaches, de capitancillos, como les llamaban, precisamente en Paso del Norte, que era uno de los lugares emblemáticos del espacio, del hábitat de los apaches. Y en ese año pues comenzó un periodo de paz después de una guerra atroz que se había vivido sobre todo en los años 70, 80 del siglo XVIII, y pues ese periodo de paz permitió el crecimiento de la población, el hato ganadero, el incremento del comercio, de la actividad minera, etcétera. Pero pues ya para los años 20, a finales de los años 20, después de la independencia de México, pues comenzaron a surgir problemas, confrontaciones entre los apaches y los mexicanos. Y finalmente, en 1831, estalló una gran insurrección de las rancherías apaches, de todos los grupos de apaches que pues pasaban por el territorio y vivían en el territorio de lo que hoy son los estados norteamericanos de Arizona, Nuevo México, y de los mexicanos Sonora y Chihuahua. ¿Y por qué estalló esta insurrección? Bueno, hay que decir primero que hay unas causas de fondo muy importantes que hacían la confrontación entre dos culturas, entre dos formas de ser, entre dos maneras de vivir, que no tenían puntos casi de contactos o muy pocos, a diferencia, por ejemplo, con las naciones de Centroamérica, del centro de lo que hoy es México, donde a pesar de las diferencias, pues existía alguna forma de propiedad, existían una expresión de los dioses, una expresión en pirámides, en ídolos, en figuras, en fin. Y por tanto, pues algunos puntos de contacto se tenían con la religión llegada de Europa. Basta señalar la antigua
dios Atonantzin, que ocupaba el mismo lugar en el que después se va a hacer aparecer a la Virgen de Guadalupe. Pero acá en el norte, ¿qué sucedía? El asunto era totalmente diferente. Acá eran pueblos nómadas que por lo pronto no aceptaban, no reconocían la idea de propiedad, ni entendían por qué un individuo podía ser dueño e impedir el uso para los otros individuos, para las otras personas, de las tierras, de los montes, de las aguas, de los animales que allí poblaban esos territorios, de los búfalos, de los venados, etc. Esa idea del control del espacio territorial simplemente no cabía en las mentalidades de estos pobladores del norte, de estas naciones nómadas, y desde ese ángulo pues era irreductible, es decir, no podían aceptar que se les impidiera el tránsito libre sin ninguna cortapisa por todos estos territorios, mientras que los españoles y los mexicanos pues habían fundado grandes haciendas, grandísimas propiedades con individuos o dueños que ni siquiera ni las conocían, y eso no era pues comprensible para los apaches. Luego el asunto de la religión, como les decía, acá el dios de los apaches era algo inmaterial, identificado más con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, etc. Era un dios que no tenía ninguna representación humana, no era pues antropomórfico como lo es el dios, o como son las representaciones que se hacen de las deidades en el cristianismo, donde bueno, vemos al Hijo de Dios crucificado, a los santos, etcétera, ¿no? Que pues representan esa conexión con la divinidad. Acá no existía eso, y por tanto también hacía que el choque fuera irreductible, porque los apaches no podían aceptar esa religión venida de afuera. Y bueno, la guerra estalla en esas condiciones en 1831, o se reanuda en 1831 con mucha fuerza, y a esa etapa, a esa fase, pertenece esta persona de las que voy a hablar brevemente, Juan José Compá. Él pertenecía a una vieja familia, a una estirpe de apaches. Su padre, Diego Compá, pues había sido un capitán apache a finales del siglo XVIII y había establecido tratados de paz o tratos de paz con los españoles. Él tuvo dos hijos que también fueron dirigentes apaches, uno Diego Compá, llamado igual que él, y el otro, que es nuestro personaje, Juan José, que tuvo una distinción desde el principio frente a todos los de su origen, frente a todos los de su raza, y es que Juan José Compá estudió en una escuela primaria o en una escuela de primeras letras en Casagrandes, Chihuahua, y ahí aprendió a hablar el español, pero no solo eso, sino que aprendió a escribirlo, de tal manera que pues se podía comunicar tanto verbalmente como por escrito con los mexicanos. Y por lo pronto, pues este periodo de paz, Juan José convivió desde 1810 a 1831, su ranchería de apaches pues siguieron desempeñando lo mismo que hacía siglos hacían en otras partes del continente americano, en el norte, y pues cazando bisontes en las famosas carneadas que empezaban por ahí en el mes de octubre y se prolongaban casi todo el invierno, cazando venados, pescando, etcétera, cultivando pequeñas porciones, parcelas de maíz y calabaza ahí donde se establecían por más tiempo, y conviviendo con los mexicanos también en Janos, en Santa Rita del Cobre y en Casagrandes. Pero cuando estalla la rebelión en 1831, pues Juan José Compá es uno de los principales dirigentes de esa insurrección y logra incluso pues
reunir a una buena parte de las parcialidades apaches, que cada una tenía su caudillo, logra reunirlos y emprender acciones conjuntas en esta guerra que va a durar pues 50 años contra los mexicanos. Y pues este periodo es una guerra muy intensa, que va desde 1831 hasta 1850 y tanto, 60 por ahí, cuando el poderío de la nación apache es más notorio, más fuerte, y es la época en que Juan José le toca vivir. Debo decir que a pesar de que esta época es mucho más importante en las guerras apaches, en las guerras indias, pues la que se conoce más es la última fase, la fase que va de más o menos, porque obviamente no hay años fijos, acontecimientos que los determinen con toda precisión, pues que va de 1860 hasta la rendición de Jerónimo en 1886. Y se conoce bien a Jerónimo, a los personajes de esta época, al Indio Hu, a Victorio, que pues fue derrotado en la batalla de Tres Castillos por Joaquín Terrazas y los demás campañadores, como se les llamaba. Pero eran ya los residuos de la gran nación apache, eran guerreros y con sus familias perseguidos en ambos lados de la frontera, en Estados Unidos y en México. Y realmente la época en que fue mucho más intensa y mucho más sangrienta la confrontación, pues es en estos años a los que me estoy refiriendo. Y Compá, precisamente el general de los apaches, como le llamaban los mexicanos, pues se hace un dirigente de toda de toda su ranchería y de una buena parte de los grupos apaches que recorrían estos territorios tan extensos. Y donde conocimos mejor a Juan José Compá, pues esos en sus tratados de paz, en sus negociaciones con el gobierno de Chihuahua, porque Compá entendió muy claramente que si bien en ese momento la ventaja favorecía o la guerra estaba favoreciendo a los apaches porque pues estaban devastando el estado y incluso el gobierno estaba en crisis y estaba en crisis de economía, en fin, por los ataques de los apaches a las haciendas sobre todo. Él entendía que a largo plazo, pues los apaches llevaban las de perder, y no solamente de ser vencidos en la guerra, sino de ser exterminados por los mexicanos, de ser eliminados totalmente. Y entonces él trataba siempre de establecer pues estos momentos de paz en los cuales podían ganar algo los apaches, y ganaban. ¿Cuáles eran en concreto algunas de las cuestiones que se disputaban? Bueno, pues los apaches querían paso libre por sus territorios y querían impedir que a estos territorios pues llegaran cazadores furtivos que llegaban a matar los bisontes para aprovechar a veces la pura piel, o a veces incluso la pura lengua, en una matanza terrible y sin sentido que hicieron sobre todo años después los norteamericanos, pero también ya desde entonces pues había cazadores que venían de Estados Unidos, desde Europa, y que entraban a los territorios. También no solamente de bisontes, sino también de nutrias, de castores. En aquella época en Europa, las clases altas europeas, la burguesía europea, se pusieron de moda los abrigos, los sombreros, con pieles de castor y de nutria. Entonces, pues se llenó de cazadores en América. Y aquí el río Bravo y el río Gila, el río Colorado, pues eran ríos en los que era muy rica la fauna de estos animales. También eso defendían los apaches, que no entraran estos cazadores furtivos. Y pues también otro elemento que defendían los apaches es que las bestias
caballares que ellos habían capturado en sus acciones, pues no fueran consideradas como robo, sino como un botín de guerra y que por tanto les pertenecían. Y bueno, en estos tratados que se celebraron varios en esta década del 31 hasta el 39, por ahí 40, 41, pues se establecieron en varias ocasiones este tipo de acuerdos donde los apaches lograron establecer en las cláusulas estas obligaciones contraídas por el gobierno mexicano, el gobierno de Chihuahua en especial. ¿Y por qué Compa podía pues lograr esto? Pues porque podía comunicarse y al mismo tiempo que pues ejecutaba acciones de guerra, pues podía redactar un tratado y podía hacerles observaciones a los que le entregaban los mexicanos, de tal manera que pues era un interlocutor muy eficaz, a veces incluso con problemas dentro de su propia gente, porque había una experiencia muy mala por parte de los apaches respecto a españoles primero y a mexicanos después. Siempre violaban los acuerdos, los mexicanos a su vez también decían que los apaches los violaban, pero pues estuvo lleno de traiciones, de perfidias esta guerra, y los apaches, vamos diciéndolo en términos coloquiales, pues estaban muy escamados de estas negociaciones con los mexicanos. Bueno, en esos años, Compa, que acaudillaba pues a los apaches, finalmente pues fue asesinado. ¿Y cómo se produjo este asesinato? Pues ocurrió el 22 de abril de 1837. Como les decía, había mercenarios norteamericanos o que estaban recién nacionalizados norteamericanos, algunos eran irlandeses, escoceses, muy acostumbrados a los pleitos entre los clanes escoceses o franceses, en fin, y que recibían rápidamente la nacionalidad norteamericana y se venían a hacer fortuna a México, al norte de México. Uno de ellos era John Johnson, que pues fingió amistad con Juan José Compa, le regaló algunas armas, lo pastoreó, como decimos, y a la cabeza de un grupo de mercenarios de 17 norteamericanos y otros pocos mexicanos, pues en alguna ocasión que estaba reunida toda la ranchería de Juan José Compa, mujeres, niños, guerreros, puso frente a ellos un cañón. Los apaches no conocían por aquella época los cañones, lo llenó de metralla y les disparó casi a quemarropa. Un pequeño cañón que pues hizo un destrozo terrible, y enseguida les dispararon y los pasaron a cuchillo. Así fue como murió Juan José Compa, y el mercenario pues incluso fue premiado por el gobierno de Chihuahua, a pesar de que estaba al servicio del gobierno de Sonora, fue premiado por el gobierno de Chihuahua con 100 pesos, que en aquella época pues eran una cantidad importante. Pues, pensemos que un caballo tenía un valor de 6 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, después del asesinato de Juan José Compa, pues se desató una guerra terrible. Sobrevivieron dos que según los informes estuvieron presentes en la matanza esta, pero ellos pudieron escapar. Los dos se convirtieron en jefes muy notables en los siguientes años. Uno se llamó Pisago Cabezón, parece que las descripciones efectivamente tenía bien ganado el nombre porque tenía una cabeza muy grande, y el otro era Mangas Coloradas. Y ellos dos, pues en los siguientes años ya no nomás se dedicaron a pues capturar bestias para venderlas o asaltar haciendas y para carnearlas a las reses, como decían ellos, sino se dedicaron a matar. Fue una guerra de venganza terrible, ¿no? Tanto que el gobierno de Chihuahua, que estaba dirigido por el coronel Elías González,
Simón Elías González, su apellido era Elías, pues montó una gran campaña contra los apaches en 1839, que por cierto fracasó porque los cogió el invierno en plena campaña y se les murieron los caballos, se les congelaron por ahí en la Hacienda del Carmen, en el Carrizal, en los otros lugares que andaban persiguiendo a los apaches, y fue un fracaso. Y esto revelaba pues el gran poderío que tenían en ese momento los apaches. Y aun cuando son tiempos muy lejanos, pues es interesante reconstruir el pasado y saber de nuestros antecesores, saber de cómo se produjeron los hechos y pues la curiosidad histórica nunca desaparece. A mí siempre me ha llamado la atención este personaje. Durante mucho tiempo he investigado y he publicado libros sobre la apachería y siempre me llamó la atención este personaje casi único en las guerras indias por su capacidad de comunicación, por su escritura, por sus previsiones. Por ejemplo, en uno de los tratados estoy recordando cómo estableció una cláusula que le decía, si se produce un hecho violento, pues no por eso hay que romper de inmediato las hostilidades, primero tenemos que comunicarnos, el gobierno tiene que hablar primero conmigo, con los jefes con los que firmó el tratado, para saber si realmente somos nosotros o son otras, o si son delincuentes, bandidos comunes, u otra ranchería apache, u otra ranchería de otra parte, otra partida. Entonces, pues era un tipo inteligente desde ese ángulo, ¿no? La defensa de los intereses de su gente y de su nación. Pues es una pequeña cápsula histórica que espero sirva para que el Museo del Sauce, aquí en el estado de Chihuahua, pues siga manteniendo su actividad y que toda esta difusión de la cultura, esta difusión de la historia, pues no se pierda y aprovechemos de estos nuevos medios de comunicación. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Orozco y pues soy historiador y trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias por su atención.